Ignacio lo dijo como si estuviera pidiendo un sándwich. Le vamos a dar tu división a mi sobrino. Así sin más. Sin aviso, sin preámbulos. Lo soltó allí mismo, en medio de la reunión de operaciones del lunes, mientras otras 9 personas estaban sentadas alrededor de la mesa de conferencias de cristal, fingiendo mirar los gráficos trimestrales en la pantalla. Nadie se movió, nadie parpadeó, y ninguno de ellos se atrevía a mirarme a los ojos. Una nota rápida antes de continuar, antes de escuchar, compartan desde qué ciudad o país están viendo. Tadeo estaba 2 sillas más allá, recostado como si ya tuviera su nombre en la puerta. El tipo ni siquiera se había graduado todavía. Yo había construido esa división desde cero durante 9 años. ¿9? Empecé con un ordenador portátil y una mesa plegable en un almacén alquilado. Ignacio nunca preguntó cómo funcionaba nada de eso. Pensaba que los gráficos crecían solos. Mantuve la voz firme. Felicidades para él. Incluso sonreí. No sé por qué. Instinto, tal vez. Costumbre. Tadeo hizo un pequeño asentimiento de suficiencia, como si por fin hubiera entendido cuál era mi lugar. No es broma. El único sonido en esa sala fue el de alguien ajustando su silla. Así es como se ve el silencio cuando te están destripando en público. Miré a mi alrededor una vez, lentamente. Nadie dijo una palabra. Me dije a mí mismo, no parpadees. No te inmutes. Cuando un hombre intenta hacerte pequeño frente a una multitud, no le das la satisfacción de ver que lo consigue. Te pones de pie, respiras, te vas. Ignacio pulsó el control remoto, pasando al siguiente gráfico como si hubiéramos terminado. Esa fue la señal. La sala se sumió en un extraño y leve barullo. Alguien murmuró, lo siento sin mover los labios. Un par de ellos habían trabajado para mí durante años y ni siquiera podían levantar la cabeza. Nadie lo desafió. Por supuesto que no. Ignacio era el dueño del lugar. Antes de adentrarnos demasiado, mi nombre es Bruno. Tengo 57 años. Vivo en Toluca, Estado de México. No terminé en esa sala porque hubiera perdido facultades. Terminé allí porque mi éxito se convirtió en un premio, algo que podía darle a su familia como un trofeo que no se había ganado. 9 años antes, Ignacio me llamó a su oficina. Ni siquiera se sentó. Simplemente se quedó junto a la ventana y dijo, arregla la cadena de suministro o la cierro. Tienes 8 meses. Eso fue todo. Sin recursos, sin apoyo, solo una fecha límite y un desastre con mi nombre. Camiones que llegaban tarde. Recuentos de inventario que no cuadraban. Facturas llenas de errores tipográficos. Proveedores a una mala semana de marcharse. Habían quemado a 3 gerentes en 2 años. Uno renunció, a otro lo trasladaron, uno empezó a mentir. No intenté ser más listo que la hoja de cálculo. Alquilé un coche, llené el depósito y empecé a conducir, de almacén en almacén, por patios traseros, pequeñas fábricas con techos de metal y suelos de linóleo agrietado donde el café sabía a diésel y nadie llevaba etiquetas con su nombre. No me presenté con PowerPoints. Llevé un cuaderno y mantuve la boca cerrada. Solo escuchaba, observaba, tomaba notas. El primer gran socio que logré conservar fue Armando, un tipo que dirigía una empresa de repuestos en las afueras de Lerma, inteligente, de complexión robusta como una llave de tubo, siempre con la apariencia de estar a un mal negocio de mandarlos a todos al diablo. La primera vez que nos vimos, se cruzó de brazos y dijo, eres la cuarta cara en 2 años. ¿Por qué eres diferente? Le dije la verdad, no prometeré lo que no puedo cumplir. Si no lo sé, diré que no lo sé. Me miró fijamente durante unos buenos 10 segundos, como si ya hubiera oído esa frase antes, pero me dio una oportunidad. Pedidos pequeños al principio, nada que pudiera perjudicarlo. Lo llamaba cada vez que nos retrasábamos, antes de que él tuviera que llamarme a mí. Cuando decía martes, lo recibía el martes. Cuando decía viernes, lo recibía el viernes. Empezó a contestar al primer timbre. Ese fue el cambio. Así es como empezó. Una conversación honesta a la vez. Una promesa cumplida a la vez. Repetí eso una y otra vez, socio tras socio.
No intenté ganarme a la gente con encanto. No era encantador. Era constante. Me presentaba, decía la verdad y cumplía. Si metíamos la pata, lo decía. No esquivaba llamadas ni lo adornaba con disculpas falsas. Decía, la hemos fastidiado. Así es como lo arreglaremos. Para el tercer año, teníamos 14 relaciones activas con proveedores que podían soportar un golpe y seguir en pie. No solo amigos de conveniencia, sino socios de verdad, del tipo que llamaba y decía, tenemos un camión atascado en Chiapas, pero lo solucionaremos. Ese tipo de lealtad no aparece en un informe trimestral. Para el quinto año, éramos líderes en la empresa. Mejor tasa de cumplimiento, menos errores, menor rotación de personal. No contraté a estrellas de rock. Contraté a gente a la que le importaba. Los formé yo mismo. No perseguíamos palabras de moda ni añadíamos adornos. Simplemente cumplíamos. Para el séptimo año, habíamos duplicado el volumen, necesitábamos menos personal para mover más carga y aún así manteníamos nuestras promesas. ¿Y Ignacio? Aparecía 2 veces al año, paseaba con sus zapatos lustrados y su sonrisa de «soy el dueño de todo». Daba la mano a 2 personas, tal vez a 3. Decía algo insulso como «se ve bien» y luego se iba. Nunca preguntó cómo funcionaba. Nunca preguntó quién lo mantenía en marcha. Nunca dio las gracias. No era necesario. No buscaba un trofeo. Solo necesitaba que la gente cumpliera su palabra. Para mí, ese era el trabajo, no un sueño de ser reconocido. Simplemente hacerlo bien. Porque cuando las cosas se rompen, no son los jefes los que reciben los gritos. Son los conductores, los cargadores, los trabajadores de línea. Construí esa división para que nunca más tuvieran que cubrir la pereza de otro. Unos 4 meses antes de que Ignacio me echara, estaba comiendo huevos en una fonda cerca de la estación de trenes. Uno de esos sitios con 4 reservados, sin música y un menú plastificado hace tanto tiempo que las esquinas se estaban curvando. Me gustaba porque el café estaba caliente, la camarera sabía mi nombre y nadie hablaba de negocios allí. Hasta ese día. Estaba a la mitad de mi plato cuando un tipo se deslizó en el reservado detrás de mí y pidió huevos al gusto con café con una voz que había oído antes. Profunda, cortante, sin malgastar sílabas. La reconocí de un panel comercial del año pasado. Marcos dirigía a nuestro principal competidor. Nunca lo había conocido en persona, pero había oído mucho sobre él. No se andaba con juegos. Se giró a medias, me miró como si estuviera marcando una casilla y dijo, Bruno, ¿verdad? ¿Te importa si me uno? Lo examiné, camisa de botones, mangas arremangadas, sin corbata, ojos cansados. No sonreía. Dije, claro. Se deslizó en el asiento, sin perder un segundo. No era una propuesta de venta, solo una pregunta. Esperé. ¿Cuánto falta para que Ignacio te eche? De hecho, me reí. Me salió rápido y torpe. Tan directo, ¿eh? No me devolvió la risa, solo bebió un sorbo de agua y me miró directamente a los ojos. Lo he observado durante mucho tiempo, dijo. Cuando algo funciona, lo convierte en una posesión familiar. Me eché hacia atrás. ¿Por qué yo, entonces? ¿Por qué soy yo al que tiene que eliminar? Porque tú posees el conocimiento y la confianza, dijo. Él no puede controlar eso. Un día, intentará encapsularlo en otra persona. Sobrino, primo, no importa, siempre que sonrían correctamente y lleven el apellido. Sacó una servilleta del dispensador, tomó un bolígrafo de su bolsillo y escribió un número. Lo deslizó sobre la mesa. No es una línea de recepción, dijo. Es el mío. Si me equivoco, tírala. Si tengo razón, llama. Me quedé mirando la servilleta. Ese número parecía pesado para algo tan pequeño. La camarera se acercó, rellenó el café y le dirigió a Marcos una mirada extraña, como si intentara reconocerlo. Él asintió cortésmente. Doblé la servilleta por la mitad y la deslicé detrás de mi permiso de conducir. ¿Por qué ahora?, pregunté. Se encogió de hombros. Vi tus números. Vi su patrón.
Supuse que se avecinaba la tormenta. Esa fue toda la conversación. Sin propuestas, sin presión, sin ofertas, solo un espejo que me puso delante. Pagué la cuenta y salí a un viento frío que me atravesaba el abrigo. Me subí a mi camioneta y me quedé allí sentado durante un minuto entero antes de girar la llave. Sentí un nudo en el estómago. Esa profunda y sorda punzada que sientes cuando algo encaja y sabes que es verdad, pero desearías con todas tus fuerzas que no lo fuera. Él lo vio antes que yo. Esa fue la parte que me afectó. 2 semanas después de ese desayuno con Marcos, Ignacio se apoyó en el marco de la puerta de mi oficina, con el café en la mano como si estuviéramos charlando sin más. Dijo, Tadeo se gradúa en mayo. Es un chico listo. Lo pondremos en algo importante. Eso fue todo. Como si yo hubiera estado esperando la buena noticia. No sonreí. Solo dije, entendido. Él pensó que yo simplemente mantendría la maquinaria en marcha hasta que su sobrino estuviera listo para tomar el volante. Llamé a Marcos a la mañana siguiente, le dije que necesitábamos vernos de nuevo. Nos sentamos en una fonda diferente esta vez, todavía vieja, todavía ruidosa. Platos traqueteando, recargas de café sin preguntar. No pretendo quemar el lugar, le dije. Bien, dijo. Los incendios solo generan humo. Me interesa más quién puede respirar en él. Le pregunté directamente, ¿qué pasa si gente como Armando decide no renovar? Removió su té, mirándome como si estuviera comprobando cuán honesto quería que fuera. Si confían en la persona, no en el logotipo, dijo, seguirán a la persona. No se puede copiar la confianza como una llave. Yo era el que contestaba teléfonos a medianoche y aparecía cuando la carga se atascaba a 3 estados de distancia. Ignacio ni siquiera sabía la mitad de sus nombres. A lo largo de 7 desayunos, construimos algo en silencio. Trazamos líneas en servilletas. ¿Quién contaba conmigo? ¿Quién contaba con el sistema? Los marcamos con iniciales simples, nada que pudiera ser rastreado o malinterpretado. Nuestra regla era clara, tratar bien a la gente. Cumplir las promesas. No extralimitarse. Le dije a Marcos desde el principio que no iba a abandonar el barco hasta que supiera que era el momento. Él asintió. Sin prisa. El patrón siempre se repite. Empecé a hacer pequeños movimientos. Le presenté a 3 de mis socios más difíciles, uno a la vez. No se lo vendí. No hablé de tratos. Solo dije, este es un amigo que respeta el trabajo. Luego los dejé hablar. Sin presión, sin segundas intenciones, solo respeto. Nos reuníamos en pequeñas fondas extrañas y taquerías ruidosas entre los muelles de carga y después de los cambios de turno, salas ruidosas donde a nadie le importaba lo que se decía. Le dije a Marcos, no estoy aquí para robarle a nadie. Solo quiero que sepan que hay otra opción, por si alguna vez deciden que están hartos de que les tomen el pelo. Él asintió. Así es como se gana sin lanzar un golpe. El día que Ignacio hizo el cambio, lo hizo de forma limpia. Sin emoción, sin preámbulos. Simplemente entró en la reunión de operaciones y dijo que Tadeo se haría cargo de mi división, con efecto inmediato. Usó esa frase como si lo hiciera sonar oficial. Tadeo se puso de pie y sonrió como si acabara de ganar algo que ni siquiera sabía cómo usar. Le estreché la mano, lo miré a los ojos y dije, felicidades. Lo dije con la misma intención que su sonrisa, educada y vacía. La gente aplaudió, ese tipo de aplauso lento y forzado que se oye cuando el sobrino del jefe da un discurso sobre energía fresca y nuevas direcciones. Después de la reunión, Ignacio me llevó a su oficina como si quisiera aclarar las cosas. Cerró la puerta, se aflojó la corbata y me habló con ese tono corporativo y tranquilo. Son solo negocios. 2 semanas para la transición. Preséntale a tus contactos. Dije, claro. Pareció aliviado, como si pensara que yo explotaría, tal vez suplicaría o daría un portazo. En cambio, no le di nada. Y eso lo desconcertó más que si hubiera gritado. Volví a mi oficina, cerré la puerta y empecé a empacar. 9 años de trabajo cabían en 2 cajas. Un par de carpetas, una foto enmarcada de mi hija y una pila de cuadernos llenos de nombres, fechas y detalles que a Ignacio nunca le importó aprender.
La gente pasaba, golpes suaves en la puerta, voces bajas. Te echaremos de menos. Esto no está bien. Asentí, mantuve la voz uniforme, les dije que apoyaran a Tadeo. Es nuevo. Necesitará la ayuda. Me miraron como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago y aún no lo sintiera. La verdad era que lo sentía todo. Pero ya había llorado la semana en que Marcos me deslizó esa servilleta. Esa noche, mi teléfono vibró. Marcos. ¿Cómo fue? Miré la pantalla por un segundo, luego respondí, como dijiste. Unos segundos después, ¿estás listo? Me tomé mi tiempo, miré la cocina oscura, las cajas empacadas junto a la puerta, el peso en mi pecho que había cargado durante demasiado tiempo. Luego escribí, sí. El sábado por la mañana, mi teléfono volvió a sonar. Armando. 7 buenos años, dijo. Gracias por eso. Significa mucho, le dije. No sabe lo que está heredando, ¿verdad? Probablemente no. Mi plazo de renovación es el lunes. Una larga pausa. ¿Y si no estoy de acuerdo? Esa es tu elección, dije. No dudó. Ya la he tomado. No necesitó decir cuál era. Al anochecer, otros 2 proveedores llamaron. No los presioné. No les hice una propuesta. Solo querían dar las gracias, hablar de lo que vendría después, preguntar dónde estaría. Ya habían decidido. El lunes por la mañana, me quedé en casa, me preparé una taza de té, intenté leer algo de la estantería que no había tocado en años, pero no podía concentrarme. No dejaba de mirar el reloj, y luego el teléfono que había dejado boca abajo en la encimera. Alrededor de las 10, se iluminó como una máquina tragaperras. Llamada tras llamada. La asistente de Tadeo, operaciones, incluso el número de Ignacio parpadeando en la pantalla. Las vi entrar, una tras otra. No contesté a ninguna. A las 11, apagué el maldito aparato. 10 minutos después, Marcos me envió un mensaje de texto a mi línea personal. Está sucediendo. 3 fuera para el mediodía. 2 más se lo están pensando. Me quedé mirando esas palabras durante un largo segundo, imaginé a Tadeo en esa sala de conferencias con paredes de cristal, probablemente de pie frente a una pizarra llena de palabras de moda y sin un solo camión detrás de él. Por la tarde, Marcos lo confirmó. 5 salidas confirmadas. Ignacio debió de ponerse furioso, empezó a escupir amenazas legales como si significaran algo. Marcos volvió a enviar un mensaje de texto. No tienen fundamentos y simplemente no renuevan. Tenía razón. Nuestros contratos eran limpios. Ambas partes tenían que estar de acuerdo para continuar. Sin trucos, sin trampas, solo sí o no. El martes por la mañana, volví a encender el teléfono del trabajo por curiosidad. 31 mensajes. No abrí la mayoría, pero uno destacaba. Ignacio, tenemos que hablar. Sé profesional. Esa palabra profesional me sonó como una bofetada. Después de todo, eso era lo primero que decía, como si yo fuera el que estaba poniendo palos en las ruedas. A última hora de la tarde, llamó Noelia. Había trabajado para mí durante 6 años. Inteligente, constante, sin dramas. Su voz era tensa. Esto es un caos. Pedidos que no podemos surtir. Conductores esperando cargas que no existen. Me pidió el móvil de Armando. Hice una pausa. ¿Qué le dijiste? Le dije que no lo tenía. Podía oír la frustración bajo su calma. La gente tiene miedo, Bruno. No saben quién será el siguiente. Parece que estamos en un barco que se hunde y nadie tiene un mapa. Eso me golpeó fuerte. No se equivocaba. Lo siento, dije. Lo sé, respondió. Pero somos nosotros los que cargamos cajas cuando los líderes juegan a sus juegos. Eso se me quedó grabado. Colgué y me senté en silencio durante un rato. El té sobre la mesa se había enfriado. Afuera, el perro de un vecino ladraba a la nada. Dentro, miraba el teléfono como si pudiera explicarse a sí mismo. El miércoles por la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Tadeo. Sé que estás molesto.
Necesito ayuda. Ni siquiera contestan. Por un segundo, lo sentí. Un destello de lástima. Él no había pedido la tormenta, fue arrojado a ella por un hombre que confundió el linaje con la experiencia. Luego recordé esa sonrisa en la sala de reuniones, la forma en que asintió como si finalmente hubiera ganado algo. La lástima se desvaneció. No respondí. A media mañana, llamó Marcos. 8 socios fuera o en pausa dijo. 2 más están hablando. No pueden entregar la próxima semana. Su voz era tranquila. Siempre lo era. Eso es lo que pasa cuando no te mientes a ti mismo sobre lo que se avecina. Ignacio, por otro lado, hizo ruido. Publicó una declaración en línea culpando a la codicia de los proveedores y la inestabilidad del mercado. La leí una vez y cerré la pestaña. Cualquiera que importara sabía la verdad. Supe más de Noelia a medida que avanzaba el día. Llamadas cortas, actualizaciones concisas. Reuniones todo el día, dijo. Sin decisiones, solo diapositivas y puntos de discusión. ¿Algún plan?, pregunté. Depende de a quién le preguntes, dijo. Nadie está coordinado. La gente se está defendiendo en lugar de mover la carga. Eso tenía sentido. Cuando los líderes no conocen el trabajo, se esconden detrás del lenguaje, palabras en lugar de respuestas. Por la tarde, Ignacio me envió otro mensaje de texto. ¿Haz lo correcto? Me quedé mirando ese mensaje más tiempo del que debería. Durante años, lo correcto significaba contestar llamadas a horas intempestivas. Significaba estar en almacenes fríos y decir la verdad a la gente, incluso cuando nos hacía quedar mal. Significaba no culpar a mi equipo cuando una entrega no llegaba a tiempo. Lo correcto nunca significó limpiar un desastre que otro eligió crear. No le debía un rescate. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa, lo dejé allí como si fuera algo muerto. Afuera, la ciudad seguía moviéndose. Pasaban coches. Alguien reía al final de la calle. Un autobús siseó en la parada. Ninguno de ellos sabía ni le importaban los problemas de Ignacio. Así es siempre. Tu crisis parece ruidosa hasta que te das cuenta de que es silenciosa para todos los demás. Me puse la chaqueta y salí por la puerta. Caminé sin un plan, pasando por escaparates y semáforos, junto a un equipo de construcción que gritaba por encima de un martillo neumático. El aire olía a gases de escape y café. Normal. Sólido. Cada pocos pasos, sentía la vibración de mi teléfono en el bolsillo y la ignoraba. No necesitaba ver los mensajes para saber lo que decían, pánico disfrazado de autoridad. Cuando volví hacia mi casa, sentí los hombros más ligeros. No porque las cosas fueran fáciles, sino porque eran honestas. El viernes por la mañana, una semana después, el teléfono volvió a sonar. El número de Ignacio esta vez. Contesté, no por curiosidad. Solo quería oírlo decirlo. No perdió un segundo. Ni se molestó en decir hola. Tú hiciste esto. Tú envenenaste esas relaciones. Su voz era tensa, apresurada, como si las paredes finalmente lo estuvieran presionando. Me recliné en mi silla, lo dejé en el aire un segundo y luego dije, yo no envenené nada. Presenté a gente decente entre sí. Ellos tomaron sus propias decisiones. Resopló como si esa respuesta no lo satisficiera. Construimos esto juntos, dijo. Tú y yo. Esa historia significa algo. Ahí fue cuando lo solté todo. No, no construimos nada. Tú aparecías 2 veces al año, dabas la mano a 2 personas, asentías ante gráficos que no entendías y te ibas. Yo lo construí con la gente que se presentaba, se quedaba hasta tarde, cumplía los plazos y decía la verdad cuando las cosas se torcían. Nosotros construimos esto. Yo y los que cumplieron las promesas. Hubo silencio en la línea. Sin defensa, sin negación, solo aire. Entonces lo dijo. Tadeo es joven. Está aprendiendo. No grité. No lo necesitaba. ¿Desde cuándo el aprendizaje requiere el sustento de otras personas como matrícula? No respondió. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle. El mismo tráfico,
El mismo viento frío azotando los árboles de diciembre. ¿Quieres saber qué viene ahora?, dije. Estarás explicando retrasos a compradores a los que no les importa un bledo tu drama familiar. Pagarás penalizaciones por plazos incumplidos. Los inversores olerán la sangre y harán preguntas de verdad. Eso no se arregla con palabrería. Su respiración cambió. Tensa, superficial. Ese no fui yo, dije. Esa fue tu decisión. Le entregaste las llaves a un chico que nunca había construido 1 kilómetro de carretera y esperabas que dirigiera un sistema de transporte a ciegas. Colgó, sin despedirse. Me quedé allí un segundo, con el teléfono aún en la mano, esperando ver si me sentía enojado, triste o reivindicado. Pero no sentí nada de eso. Mis manos estaban firmes. Mi pecho estaba despejado. Durante 9 años, me había tragado discursos, me había mordido la lengua, había encajado los golpes, había mantenido la paz, había dejado que Ignacio jugara al jefe mientras yo cargaba con el peso. Esa era la que había estado guardando, la que necesitaba decir en voz alta, no por él, sino por mí. Y la dije palabra por palabra. Dejé el teléfono, me preparé otra taza de té y observé la calle como si fuera una mañana cualquiera. Porque ahora lo era. Al final de la tercera semana, comenzó el reajuste. A Tadeo lo trasladaron a un puesto de proyectos especiales. No dijeron por qué, solo lo presentaron como un giro estratégico. Pero la gente de nuestro sector no es estúpida. No sacas a un tipo del campo después de 21 días a menos que todo se hubiera ido al traste. Noelia me llamó a la mañana siguiente. Ignacio quiere que vuelvas, dijo. Más dinero, mismo título. Reí una vez, suavemente. Que siga queriendo. ¿Estás seguro?, preguntó. Volver le enseñaría la lección equivocada. Que puede humillar a un hombre, luego arrojar dinero al desastre y llamarlo solucionado. Ella no discutió. Lo sabía. Después de eso, las llamadas llegaron sin parar. Algunos eran viejos amigos que preguntaban cómo estaba. Otros eran operadores con los que no había hablado en años. Condolencias, preguntas, ofertas, chismes. Un tipo dijo, no rompiste nada. Simplemente dejaste que la verdad saliera a la luz. Esa se me quedó grabada. Tenía sentido. Una semana después, me reuní de nuevo con Marcos. Misma fonda, mismo café malo. Pero la conversación fue diferente. Esta vez, no se trataba de lo que dejaba atrás. Se trataba de lo que venía después. No hablamos como jefe y empleado. Hablamos como dos hombres que entendían que la confianza es personal, no transferible, no heredada. Me miró por encima de su taza. ¿Alguna vez has pensado en empezar tu propio negocio? Lo he pensado, dije, pensándolo más seriamente ahora. Un mes después, presenté la documentación. Solo una pequeña empresa, ágil, sin peso extra, sin ostentación. No intentaba construir un castillo. Solo quería un negocio honesto donde el trabajo importara. Llamé a Armando primero. Contestó al primer timbre, como en los viejos tiempos. Estoy dentro, dijo antes de que pudiera siquiera explicarle. En tus términos esta vez. No dio un discurso. Yo tampoco. No lo necesitábamos. 7 años de confianza hablan más alto que cualquier propuesta. 3 socios se pasaron en 2 meses. 2 más dijeron que seguirían después de sus renovaciones. Contraté a Noelia, aunque no podía igualar su antiguo sueldo. Me miró directamente a los ojos y dijo, prefiero construir algo honesto. Y lo decía en serio. También contraté a una chica nueva. Maite, 24 años, su primer trabajo de verdad. Lista, con ganas, curiosa en todos los sentidos correctos. Hacía preguntas que nadie más se molestaba en hacer, y escuchaba como si cada respuesta importara. Le dije, te enseñaré todo lo que sé, y nunca te castigaré por ser inteligente. Ella sonrió ante eso, una sonrisa de verdad. Construí el lugar en el que desearía haber trabajado cuando tenía 24 años. Uno donde presentarse importaba más que la política y donde la confianza no era un eslogan en una pared. Se ganaba a diario en cada llamada y en cada entrega.
Un año después de esa reunión, mi negocio era pequeño pero estable. 9 proveedores, 13 compradores. Nada llamativo, pero real. Cada trato tenía un nombre, no solo el logotipo de una empresa. No hacíamos grandes promesas. Decíamos lo que haríamos y lo hacíamos. Y si fallábamos, lo decíamos rápido y lo arreglábamos más rápido. Ese es todo el secreto, si es que lo hay. El teléfono sonó el mes pasado. Tadeo. Casi no contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. Su voz llegó suave, como si le hubieran sacado el aire de los pulmones durante un tiempo. Quería disculparme, dijo. Pensé que mi tío me estaba dando una oportunidad. No fui cruel. Solo le dije la verdad. Hay una diferencia entre que te entreguen las llaves y ganarte el derecho a ser dueño del camión. Se quedó en silencio, luego dijo, sí. Ahora lo entiendo. No descargué mi ira sobre él. No lo necesitaba. 21 días en ese asiento le enseñaron más de lo que yo podría haberle enseñado. Cuando los proveedores dejan de contestar y tu equipo está mitad asustado, mitad resentido. Sí, aprendes rápido. No me pidió que lo perdonara, solo dijo que finalmente lo entendía. Que lo que hacíamos entonces no era automático. Tenía que ganarse día tras día. Colgué y volví al trabajo. La victoria fue mirar el calendario y ver pedidos programados porque la gente confiaba en mí. No en un logotipo, no en un título, solo en mí. La vida se volvió más ligera cuando dejé de esperar que ese hombre aprendiera alguna vez. Noelia dirige la mayor parte del día a día ahora. Es constante y lista. Siempre lo fue. Maite está progresando rápidamente. Es auténtica, hace el tipo de preguntas que te hacen querer responder correctamente. No finge lo que no sabe. Cuando llegue el momento de que siga adelante, no la haré sentir culpable para que se quede. No la haré sentir que su crecimiento es una amenaza. Me prometí algo desde el principio, nunca me convertiría en el hombre que temía a su propia gente. Si preguntan cuál fue mi venganza, se lo diré claramente. Recuperé mi trabajo. Dejé de prestárselo a hombres que no lo valoraban. Y me aseguré de que la siguiente persona en la fila obtenga un trato mejor que el que yo tuve.